Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kuhn, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio simple y profundo, profundizándonos más en las malas nuevas del Evangelio. Antes estudiamos el hecho de que Dios es santo. Ahora vamos a estudiar algo que está bien unido con esto, y es el pecado del hombre. Que como seres humanos somos pecaminosos. Hoy en día, la cultura piensa en el hombre como realmente es. Piensa en el hombre como la creación especial de Dios, separado de los animales, más importante que los animales, de hecho amado por Dios. Y es algo muy importante, pero también no olvidemos que estamos caídos, que somos pecaminosos, que somos pecadores, y necesitamos entender eso, que no solo somos especiales al ser hechos a la imagen del Señor, pero al mismo tiempo, al mismo rato, estamos rotos por el pecado. Y de hecho en la Biblia, en toda la Biblia, en toda la historia del mundo, la historia más antigua no es el pecado, la historia más antigua es la gloria del Señor Santo. En el principio, pero inmediatamente después, la segunda historia habla del pecado del hombre, porque es parte de quienes somos, débiles, y podemos ver esto en cualquier persona que encontramos. Un bebecito que aprende a pecar sin los padres, sin que los padres le enseñen. Muchas veces aprende pecados diferentes de los que cometen los padres. Si tienes bebés, si tienes un amigo, si tienes un esposo o una esposa, si tienes familia, vas a encontrar el hecho de que los humanos son pecadores. Es algo obvio. La ciencia puede mostrar eso y todo viene del jardín del Edén. En el principio de la historia humana, y cuando Dios hizo los humanos, los primeros humanos, ¿qué hicieron ellos? Pecaron contra el Señor con un mandamiento fácil. Él dijo, no coman. ¿Qué hicieron ellos? Ellos comieron. Y no dijo, no coman nada. Solo no tenían que comer de un árbol especial. Y comieron, y cayeron, y fueron castigados por eso. Y vemos que la Biblia habla sobre eso. Vamos a leer lo que dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y empezamos con el 23. Dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Versículo 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, Él sacó del jardín del Edén, Él los sacó de los beneficios de la presencia del Señor y más que todo cerró el camino que lleva al árbol de la vida, ese camino que podría darles vida eterna. Ellos perdieron eso. Y era gratis y estaba listo para ellos, pero lo perdieron. Pero no solo ellos, la Biblia nos enseña que también todos los descendientes de ellos, todos los humanos van a sufrir la misma condenación porque vienen de esta pareja de Adán y Eva. Y podemos ver esto porque la Biblia nos los enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice, por medio de un solo hombre. ¿Cuál hombre? Vamos a ver, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Ese hombre es Adán, un solo hombre. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte.
Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entró por un ser humano, pero seguía a toda la humanidad. Y no se confunda, es muy importante que sepas eso. Es parte de ser un humano. La muerte pasó a toda la humanidad. Entonces, si eres humano, estás muerto en el pecado. Yo estoy contaminado por venir del linaje de Adán y Eva, solo por venir de ellos. No solo somos pecadores cuando decidimos pecar, también lo somos por nuestra naturaleza. Algo en nosotros, algo en nuestro ser está manchado, está roto. Porque, ¿por qué? Por lo que hicieron nuestros padres, Adán y Eva. No solo es por decidir, pero muchas veces decidimos pecar y por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Y como yo dije antes, todos creemos esto. Creemos que pecamos, pero usualmente pensamos en pecados tan pequeños, es decir, no es tan malo. Y muchas veces pensamos en otras personas y decimos, yo soy mejor que Hitler. Yo soy mejor que cualquier persona. Por ejemplo, yo soy mejor que ese borracho durmiendo en la calle. Yo soy mejor que ese hombre que va allí. Pero no importa, porque si mezclamos lo que hemos aprendido hoy del pecado del hombre con lo que aprendimos en la clase anterior acerca de la santidad de Dios, vamos a ver que estamos en muchísimo peligro, porque Dios es tan puro que no puede ni ver el pecado más chiquito. Y de hecho, no somos muy sabios por decir que un pecado es chiquito, porque todos los pecados son peligrosos. Vamos a estudiar lo que dice Efesios 2, versículos 1, 2 y 3 acerca de nuestro pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero sigue diciendo, versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Algo interesante es estudiar esto. Es interesante estudiar este tema. Dice primeramente que estábamos muertos en transgresiones y pecados. En primer lugar, quiero diferenciar algo aquí, porque encontramos dos palabras, pecados y transgresiones. ¿Cuál es la diferencia? Pecado significa como caer en corto, es no llegar. Tenemos que llegar a un nivel y no hemos llegado. Tenemos que ser gloriosos como Dios, pero no lo somos. Tenemos que ser santos como Dios es santo, pero no somos tan santos. Entonces, no hemos llegado. Eso es pecar. Pero transgresión tiene otra idea, que hay un límite aquí y hemos cruzado ese límite. Es decir, que hemos pasado la línea. Dios dijo, hasta aquí, no pasen de aquí. ¿Y qué decimos? Vamos, pasemos. Eso es transgresión. Las dos palabras hablan de rebelión contra el Señor. Y hay otras palabras en la Biblia, como por ejemplo iniquidad, que habla de nuestro estado medio roto, nuestro estado fracturado, y todas hablan de la misma cosa. ¿Cuál cosa? No obedecer lo que Dios dice. Es no ser lo que Dios quiere de nosotros. Tengo la pregunta, cuando vemos ese versículo, dice que la gente en otros tiempos
¿Ustedes estaban enfermos? No. Dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos. Y es muy importante saber y entender eso, que el pecado trae muerte. No es un dolorcito. Unos piensan en el pecado como algo no tan peligroso, pero dice en esos versículos, no es enfermo. En el versículo 1, es muerto en el pecado. Y no es el único versículo que habla acerca de eso, pero también dice que se conducían según ¿quién? Interesante ver y entender esto. Según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Entonces, se conducían como ¿quién? Ese poder, ese espíritu. ¿Quién es? Está hablando obviamente de Satanás mismo. No está diciendo que somos pecaminosos, pero no tanto. No tanto como los demás. Dice como Satanás. Andábamos, se conducían como Satanás. Y algunos van a decir, yo no. Pero el siguiente versículo, el versículo 3 de Efesios 2, dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, una pregunta tan fácil. ¿Quién andaba siguiendo a Satanás? ¿Quién vivía así? ¿Qué dice al principio? Todos nosotros. ¿Y cómo habla de todos nosotros? ¿Qué éramos cuando andábamos así? Y usa un dicho muy duro. Dice al final que éramos objeto de la ira de Dios. Pero siempre pensamos lo contrario. Pensamos algo tan diferente y decimos, oh, pero eso es solo para los que cometen pecados muy graves. Solo los que deciden por su voluntad desobedecer al Señor. Pero el mismo versículo dice lo contrario. El mismo versículo dice que éramos por nuestras decisiones. ¿Dice eso? No, dice, éramos por naturaleza. Y está en negritas allí abajo. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Naturaleza. ¿Y qué significa esto? Que por ser un humano tenemos por naturaleza pecado y ese pecado nos hace enemigos del Señor Santo, del Dios Santo. Porque Él es demasiado santo para estar cerca del pecado. No puede soportar el pecado. No puede tolerarlo. ¿Por qué? Porque es santo, porque es puro, porque Él es justo. Y Él va a destruir el pecado y por naturaleza somos objeto de la ira de Dios. Y eso nos enseña acerca de nuestro estado verdadero y de nuestro peligro verdadero. El peligro más grande de todos es el peligro del Dios Santo y de la gente pecaminosa. ¿Quién somos? Y como yo dije antes, un solo versículo habla de la muerte que viene del pecado. Y vamos a leerlo. Romanos 6:23. En su primera parte dice, porque la paga del pecado es vida. No, no dice eso. Es muerte. La paga del pecado es la muerte. Y algunos van a seguir negando lo que dice la palabra y van a decir, no es tan malo, todos mueren. Entonces, si voy a pecar y voy a morir como todos, pero
¿Qué pasa si mi pecado está en contra de un Dios eterno? De hecho, podemos morir eternamente. Podemos morir sin el descanso de terminar, porque no es tan fácil estar muertos. Perdón, no es tan difícil estar muerto. De hecho, ya estás muerto, pero es muy duro morir. Cuando la gente sufre, es cuando están muriendo, no cuando están muertos. Porque cuando están muertos no sienten nada. Pero podemos nosotros morir eternamente. Eso puede pasar. Jesús hablaba de eso y usó la palabra infierno. Y eso nos da temor. Entonces decimos que nuestros pecados no son pecados. Y eso es algo muy común. Entonces, al saber que Dios es santo y somos pecadores, decimos, oh, no, no, no. Tenemos que borrar eso. Y mis pecados no son pecados realmente. Y es muy común hoy en día en cualquier cultura en la que la gente dice, si me enojo, si yo digo eso está mal, decir que esto que yo hice es pecado, pues la gente va a creerme. Y después ya no es un pecado. Pero eso no importa, porque Dios es quien tiene la autoridad de decidir qué es un pecado y qué no es un pecado. Él tiene la autoridad. No importa lo que diga la cultura. Y si podemos tratar de negar los pecados que tenemos, podemos hacerlo, pero muchas veces negamos los pecados más grandes. Pero veamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es decir, es un pecado saber lo que es bueno y no hacerlo. Entonces, si ustedes saben que es bueno ayudar a la gente pobre, pero no la estás ayudando, estás gastando tu dinero en televisión, en películas, en cualquier otra cosa. Estás pecando contra el Dios Santo. ¿Y el pecado qué trae? Leímos ahorita Romanos 6:23 en su primera parte. Trae muerte. Eres objeto de la ira de Dios por naturaleza y por decisión. ¿Estás haciendo todo lo bueno que sabes que debes hacer? ¿Estás ayudando al necesitado? Si contesta esa pregunta diciendo sí, tenemos que seguir leyendo lo que dice en Romanos 14:23. Y dice, todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. Entonces, si usted es muy orgulloso y dice, sí, yo hago todo lo bueno, nunca hago lo malo, ¿lo haces con fe? Y eso no es fe en cualquier persona, no es fe en nadie. Cuando la Biblia nos manda a tener fe, no es fe en nosotros mismos. Eso es lo que la cultura dice, pero la Biblia nos manda a tener fe en el Señor. ¿Usted hace todo con fe en el Señor? Si está diciendo que nunca pecas, no tienes fe en el Señor, porque es el Señor mismo quien nos enseña acerca de nuestro estado pecaminoso. Eso es ser orgulloso. Entonces, estás pecando por no hacer todo en fe, porque dice la Escritura que lo que no procede de fe es pecado. Puede caminar, puede comer, puede hacer cualquier cosa, pero sin fe en el Señor, esa obra es pecado. Entonces, no puede hacerme decir, wow, qué chévere con las buenas obras, si no tienes fe en el Señor. Porque todo lo que haces sin fe es pecado. Y somos pecaminosos. Y es bueno saberlo. ¿Por qué?
Eso va a ayudarnos a hablar acerca del pecado en serio. No vamos a decir, oh, el pecado es solo aquellas cosas que son muy graves. No. Vamos a hablar de cada pecado como algo serio. Y cuando hablamos del pecado en serio, vamos a buscar al Señor más. Y vamos a desear su salvación más y más. Cuando nos vemos como pecadores, eso va a ayudarnos en admitir que pecamos. Porque no podemos confiar en Jesús sin admitir, sin confesar que somos pecadores. Eso es parte del arrepentimiento. Pero si estamos negando, si queremos negar nuestro pecado, no podemos confiar en el Señor. Al saber esto, al saber todo lo que la Biblia dice acerca del pecado, eso va a ayudarnos a confiar más en el Señor. Y cuando negamos, los que niegan sus pecados, cuando negamos los pecados, hacemos parecer menos peligroso al pecado y también hacemos parecer menos santo al Señor, a Dios. Y no queremos hacer eso porque Dios es santo y el pecado es peligroso. Muchas veces aprendemos eso y decimos, sí, Dios es santo y el pecado es peligroso. Entonces, yo tengo que repararlo. Yo tengo que cambiar algo para limpiarme de ese pecado. Pero no es posible. ¿Qué cantamos en los salmos? Por ejemplo, el Salmo 60:11. Dice, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. ¿De qué tanto puede servirnos la ayuda humana? ¿Un sacerdote me puede purificar? Tengo una pregunta. ¿Ese sacerdote es humano? Si es humano, no puede. ¿Yo puedo hacerlo? ¿Yo puedo purificarme? ¿Yo puedo cambiarme, transformarme a mí mismo? ¿Soy humano? Si soy humano, no puedo, porque de nada sirve la ayuda humana. Necesitamos la ayuda del Señor. Y sabemos esto cuando leemos lo que dice el Salmo 118:8. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y estamos de acuerdo, porque tiene sentido. Pero muchas veces solo confiamos en el Señor con los peligros más pequeños. Pero también los peligros grandes, como la ira de Dios mismo, el peligro más grande, y también debemos confiar en Él en eso. Por eso. Pero confiamos en el Señor para darnos trabajo, para proveer lo que buscamos, comida y todo eso. Pero no confiamos en el Señor para salvarnos. Confiamos en el Señor para cuidarnos de peligros chiquitos. Pero con el peligro más grande, confiamos en nosotros mismos. Y eso no tiene sentido. Que queremos salvarnos. Queremos hacer obras como penitencia. Yo recé 120 veces a María hoy día en la mañana. Pero eso no vale. No sirve. ¿Por qué? Porque los humanos no tienen el poder suficiente. Y ya hemos leído eso. De nada sirve la ayuda humana. No importa lo que yo hago. No es suficiente. Pero yo voy a la iglesia siempre. Eso es tu obra y no tiene poder. Pero yo doy dinero, mucho dinero. O yo me bauticé. Esas también son obras humanas. Y necesitamos una obra divina. Necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, como dice
el Salmo 16 en el versículo 2. Mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Necesitamos también poder decir esto con confianza y creerlo. No solo decirlo, sino realmente creer esto que dice acá, que fuera del Señor no tenemos nada, no poseemos bien alguno fuera de ti, oh Señor. Y si podemos decir esto, podemos confiar en el Señor y creer en el Evangelio. Esa es la actitud necesaria para creer en el Evangelio. Muchos piensan en otras cosas necesarias para ser cristianos. Pero eso es lo necesario. Necesita poder decir, fuera de ti, Señor, no poseo bien alguno. Ese es el requisito para ser cristiano, porque no podemos hacer nada más. Solo necesitamos confiar en Él. Es necesario. Si estoy muerto en el pecado, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Nada. No podemos hacer nada. Puede apestar, puede tener un olor fuerte, pero nada más. Un hombre muerto no tiene poder. Yo, un hombre pecaminoso, no puedo hacer nada fuera del Señor, fuera de Dios. Entonces, así como un diamante brilla más cuando tiene un fondo negro, también el Evangelio no puede brillar tanto sin las malas obras que hemos estudiado, sin las malas nuevas, que hemos estudiado. Pero al saber las malas nuevas, vamos a ver la hermosura del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y por esta semana, las preguntas que deben responder son así. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los pecados bíblicos que niega la gente en su propia vida? Y necesita hablar con la gente a su alrededor para poder responder esta pregunta. Y pregunta número 2. ¿Cómo trata la gente de reparar el pecado? ¿Qué hacen para reparar su pecado o para purificarse? ¿Cuál es su manera de hacerlo, sabiendo que los humanos no pueden ayudarnos para hacerlo? ¿Qué hacen ellos para purificarse? Pues tiene que investigar esto también. Pregunte. Y la siguiente clase venimos con buenas nuevas. Venimos con la esperanza del Salvador, el que realmente puede salvarnos, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pues gracias por estudiar con nosotros y que Dios les bendiga grandemente.